Año 1985. Luego del concierto de Lavallol, el grupo entró en una etapa de replegamiento, en la cual no ensayaban y prácticamente ni se veían. En este periodo, en el cual dominó el desgano, se mantuvo hasta los carnavales del 85, cuando B8 reapareció nuevamente por la zona sur, concretamente en Lanús. Mediante la organización de Marcelo Tommy, la banda se presentó el sábado 6 de febrero en un bolichito de la avenida Pavón, y el escenario fue precariamente conformado por 2 mesas de ping-pong colocadas sobre unos cajones de cerveza. El grupo soporte fue Thor y la capacidad del lugar se vio sobrepasada, siendo la más relevante de esta ocasión, que fue la última presentación de B8 con Civile y Rowek. Pocos días después, Alberto Samarvide y Gustavo Rowek viajan a Brasil para presenciar el festival Rock in Rio. La fractura interna del grupo era crucial y notoria, resaltando abiertamente la falta de homogeneidad entre los músicos, quienes se encontraban ya lejos de funcionar como un núcleo o algo semejante. A este desgaste intrínseco se le sumaron varios puntos en contra que son para destacar, pues incentivaron aún más las confusiones y los enfrentamientos. Por un lado, la tremenda desorganización que rodeaba al grupo, amparada en el desgano y en el desinterés que emanaban de Osvaldo Civile y Gustavo Rowek, influía en que cada una de las presentaciones de B8 fueran, al menos para Iorio y Samarvide, una maraña de agobiante tensión. Tal desbarajuste apunta como uno de sus mentores a Norberto Galvano, quien, aunque involuntariamente, perjudicó mucho a la banda al no cumplir con sus promesas a medida que la misma fue creciendo, provocando que, de última, la valiosa ayuda inicial que éste ofreciera degenerara en una pasiva e inconsciente postura que a lo único que aportó fue al entorpecimiento. Otro factor que influyó en el próximo paso de la agrupación fue que, si bien en este país para un grupo pesado siempre fue difícil abrirse paso, de eso B8 podía dar fiel testimonio. El año 85 se mostraba más que reticente en cuanto a conseguir lugares donde pudieran presentarse grupos con estas características. Las puertas de todo lugar apto para un recital se hallaban cerradas al metal, como trágica consecuencia de la violencia que parecía haberse establecido en los conciertos. En los sitios en los cuales B8 u otros grupos se habían presentado, era imposible volver, y en los que aún no habían sido conquistados por el heavy, no había acceso al necesitarse que estuviesen manejados por gente muy impávida y completamente desinformada de esto, cosa extremadamente difícil de encontrar. El gran problema de la violencia en los conciertos tenía su raíz en seres que no se encontraban preparados para el abrupto crecimiento del movimiento metálico argentino. Así, parte del público receptó y canalizó equivocadamente la propuesta heavy, recurriendo a diversas demostraciones de violencia bajo la creencia que de esta manera obtenían un certificado que los aprobaba como los más pesados. Gastando primero el dinero que tenían en la esquina pagando unos vinos sin revelarse al comerciante ladrón, muchos exigían luego prepotentemente entrar gratis al concierto, aunque tal vez sin saberlo, estos ocasionales pasajeros del metal destrozaron las instalaciones de muchos sitios en los cuales B8 lograba ofrecer su show a costa de muchas luchas, pagando para evitarles una descontrolada represión policíaca, solo para que después aún tener que hacerse cargo de los destrozos provocados. Burlando la energía invertida por los músicos con los cuales ellos decían identificarse, se fue distorsionando aquella legítima satisfacción del heavy que fomentaba con su entrada el futuro del metal en nuestro país.
Resulta muy importante señalar que esta confusión registra como parte responsable a Riff, grupo en el cual los antecedentes musicales de todos sus integrantes provenían del rock and roll y el blues tradicional. Fue solo una semana después de la chocante y rebelde presentación de B8 en el escenario del Buenos Aires Rock, criticada amargamente por la prensa, que Riff sin demoras echó mano a la movida heavy que B8 se esforzaba por divulgar. Fue en esa ocasión que el grupo liderado por Papo apareció en escena como nunca antes, luciendo cuero, tachas y prendas negras de una tela semejante al cuero, pero que por su liviana textura resultaba mucho más cómoda para soportar los efectos de la elevada temperatura reinante. Esta pose adoptada fue mostrada por la revista organizadora del evento en su tapa y apoyada por la misma prensa que pocos días antes había crucificado a B8. 2 años después, la prensa apañaba a Riff definiéndolo como el máximo exponente del metal argentino y le cargaba a B8 la responsabilidad de todo acto violento ocurrido en los conciertos metálicos. A través de la legendaria trayectoria de Papo como músico, Riff contaba con la suficiente ventaja como para disponer de una amplia difusión en distintos medios. Lejos de aprovechar semejante posibilidad para beneficiar la movida heavy, en realidad la perjudicó notablemente, retrasando la evolución y la expansión de este género. Así, el líder de Riff aparecía regularmente en programas televisivos y notas gráficas de variadas y distintas propuestas, vendiendo un personaje pesado de utilería, a través del cual incitaba a la violencia en una actitud impulsada además por el concepto de comercialización que tenía su productor Mundi Epifanio. Los metálicos más apasionados de entonces advertían la falsedad de esta actitud, pero el común de la gente lamentablemente creyó en este estúpido circo como molde representativo del heavy. Como se dice que todo cae bajo su propio peso, es así como en diciembre del 83 toda esa violencia impulsada por Riff se le vino en contra al desatarse tal masacre en aquel concierto de este grupo en Ferro, que determinó como única alternativa la separación de esta banda. A pesar de esto, la revista Metal seguiría disfrazando la realidad al publicar un informe de lo acontecido en el 84, exponiendo a Riff como un grupo que dejará un vacío difícil de llenar y señalar como una consecuencia lógica que B8 se estancará, haciendo de cada recital una confirmación de la falta de poder de convocatoria. En honor a la verdad, la única consecuencia lógica fue que un grupo como B8, fiel desde sus comienzos a una ideología auténtica y profundamente rebelde, pero sin incitación violenta, tuvo forzadamente que hacerse cargo de la herencia maldita que le dejara la bastarda incursión de Riff en esta movida. Profundamente despreciable resulta entonces que precisamente esta revista, 3 años después de la disolución de B8, publicara una síntesis de su historia definiéndola como la banda capital de nuestro heavy, erigida en una pionera indiscutible de un género contestatario. Mucho más allá de mis serias y conscientes dudas acerca de la sinceridad de este concepto, decididamente fue demasiado tarde que la revista Metal se acordara de reconocer la trascendencia e importancia de B8, pretendiendo enarbolar la bandera de un grupo que jamás lo contó entre sus filas. Al regreso de Samarbide y Roweck de Brasil, el grupo retoma su rutina de ensayos impuntuales y despreocupados que extremaban el aguante de Iorio, quien intentaba seguir firme pese a toda oposición. La prensa los detestaba,
los productores los despreciaban. Los sitios aptos para presentarse se negaban a conceder su espacio, en la organización inherente al grupo reinaba el caos y las relaciones internas se hallaban sumamente desgastadas. Con intento de esquivar esta agobiante realidad, surge la idea de viajar a Brasil en la búsqueda de nuevas posibilidades, incentivados por las noticias que Samarvide trajera a su regreso de Rock in Rio. Con este objetivo, alimentado por dichos informes que señalaban la existencia en ese país de un mercado propicio para la propuesta de B8, sus miembros se abocaron a la tarea de conseguir el dinero necesario para solventar los gastos del viaje. Así, Osvaldo Civile, quien en su situación personal ya se encontraba casado, malvende su guitarra y parte junto a su mujer hacia la ciudad de Santos. Mientras tanto, Iorio concretaba la venta de un vehículo con el que contaba, producto de su trabajo en el mercado de abasto. Al conectarse con el sello Umbral, informándole a Villanueva del inminente viaje, la producción evidenció una vez más su parca fe en la obra de B8, al aportar miserablemente con 6 discos de Un Paso Más en la Batalla y con 3 de Luchando por el Metal. Resulta digno mencionar que en la falta de difusión que sufrió Un Paso Más en la Batalla, emergieron oscuros intereses manejados por Mundi Epifanio. Al fracasar en sucesivos intentos de posar sus siniestras garras sobre B8, Mundi comenzó a trabajar con los Violadores, artistas del mismo sello. Así empezó a vincularse con Villanueva, quien padecía serios trastornos depresivos y rápidamente consiguió obtener una creciente injerencia sobre el mismo. A través de este poder, Mundi absorbió los fondos del sello destinados a la difusión de sus artistas, usándolos obviamente en la banda que él producía. Muchos fueron entonces y posteriormente las discusiones que mantuvieron tanto Iorio como Samarvide con el responsable del sello productor. Ante el insistente reclamo de estos músicos en cuanto a la escasez de difusión, siempre les ofrecían la misma explicación: el sello no podía invertir en un grupo que no vendía. Sin embargo, la realidad demostraba lo contrario, al agotarse la segunda placa de la banda poco después de su aparición en las bateas. Aproximadamente en marzo de este año, Umbral lanzó al mercado un LP bajo el nombre de Aleación, conteniendo temas de B8, Thor, Riff y Bloque. El sello Umbral, que no se hallaba reconocido por la institución SADAIC, nunca cumplió con el punto del contrato que establecía el pago de regalías por la venta de discos. Alrededor del 12 de marzo, Iorio y Samarvide emprendieron el viaje, encontrándose en Federico Lacroze cargados con un par de bolsos, una guitarra criolla, un bajo Fender Jazz Bass en un estuche que por sus dimensiones resultaba bastante aparatoso de acarrear, y una guitarra Fender Bronco propiedad de Marcelo Tommy, destinada a cubrir las necesidades de Osvaldo Civile. En principio, el primer tramo del viaje estaba planeado efectuarlo en tren, pero por inconvenientes en el servicio, la Dirección de Ferrocarriles Argentinos dispuso un micro para trasladar a los pasajeros hasta la ciudad de Empedrado, en la provincia de Corrientes, donde abordaron un tren que los dejó a las 7 de la mañana en Santo Tomé. Allí los sorprendió una de esas típicas lluvias tropicales, empapándolos y ofreciendo una imagen poco menos que alienígena para los nativos de esa zona, quienes consternados
los veían pasar con sus pantalones ajustados, sus pelos largos y sus camperas de cuero. Intrigados por el estuche del bajo, varios fueron los que les preguntaron qué llevaban adentro, imaginando que se trataba de un piano. Por supuesto que semejante conmoción no se les escapó a las autoridades del control militar, quienes hostigaron a Iorio y a Zamarbide con una requisa más que exhaustiva en un interrogatorio más extenso que de costumbre. Al hallarse demorados mientras el resto de los pasajeros cruzaban la frontera sin inconvenientes, sucedió que unos milicos argentinos, no satisfechos aún, quisieron comprobar la legitimidad de sus nacionalidades, izando bajo la torrencial lluvia la bandera argentina, escudriñando los rostros de los músicos. Advirtiendo esta maniobra, Ricardo y Beto rápidamente se pusieron firmes, exteriorizando tal patriotismo que logró convencerlos, quienes finalmente los dejaron pasar. Tras abordar la lancha que cruzaba el país vecino a través del río Uruguay, se bajaron en Borja, donde inmediatamente advirtieron la diferencia en cuanto al concepto de lo que significaba ser un músico. En este pueblo fronterizo degustaron unas cervezas y comieron pescado frito mientras escuchaban en un precario pasadiscos Un paso más en la batalla. Ya en la rodoviaria terminal de Borja sacaron pasajes para un micro que los llevaría a San Pablo, pero frente a la ansiedad de llegar y pensando que el cambio resultaría beneficioso para la banda, aguardaron la salida del micro brindando con más de una caipiriña. Al rato advirtieron que habían perdido el micro, por lo que se vieron obligados a abordar otro de inferiores características, en el cual nuevamente causaron el asombro de la gente que viajaba portando los más increíbles bártulos. Horas después, en una parada en la ruta, alcanzaron el micro perdido, llegando a la ciudad de San Pablo, desde donde se trasladan inmediatamente a la ciudad de Santos, en la que se encontraba Osvaldo Civile. La desilusión pintó ni bien llegaron al constatar que no se trataba de una ciudad donde el rock parecía haberse implantado. Al cabo de una semana, la convivencia en el departamento era intolerable. Levantándose a horas muy tempranas, Iorio y Zamarbide ganaban con extensas recorridas las calles de Santos, mientras aguardaban esperanzados que la llegada de Gustavo Rowek cambiara un poco la situación. Pero Rowek arribó con varios amigos suyos y la tensión se tornó asfixiante, sobre todo para Iorio, quien habiendo proclamado basta de hippies, advertía que en ese entorno no se diferenciaba del ajiponado que tanto despreciaba. Lejos de aparecer la concientización y el dinamismo que se esperaba, al final encontrarse los cuatro miembros reunidos crudamente se evidenció que el cambio no debía partir de la geografía sino de las personas como única opción para que la cosa pudiera seguir. En el transcurso de las caminatas compartidas, Iorio y Zamarbide charlaron mucho sobre el destino de B8, y fue así que para evitar que les pasara en ese país lo mismo que le ocurría en el suyo, una mañana simplemente se marcharon sin entrar en discusiones y sin mediar la voluntad de Civilio Rowek en tratar de impedirlo. Se había llegado a un punto en que las relaciones personales entre los cuatro ya no funcionaban de ninguna manera, siendo a todas las luces una realidad que aquella afinidad que en algún momento fuera posible estaba irremediablemente perdida. La desgastada relación y la inexistente intención de trabajar duramente no se adecuaban al proyecto de abrir un nuevo camino para el grupo.
en un país donde todo estaba por hacer, ya que si B8 se presentaba debía hacerlo desde abajo, comenzando de nuevo, y esto representaba un desafío al que ni Civile ni Rowek estaban dispuestos a afrontar. Particularmente, Iorio consideró que no podía desperdiciar la energía invertida en esta historia a través de más de 6 años de lucha. Con esta decisión tomada, el cantante y el bajista de B8 partieron rumbo a San Pablo, donde rápidamente se conectaron con otros músicos que conocían las obras de B8, como Junior Costello, que fuera batero de un grupo llamado Patrullas del Espacio, con varios discos editados. Junior les presentó a un amigo suyo que generosamente les brindó hospedaje en su casa durante las 2 semanas que estuvieron allí. En San Pablo se percataron de que había muchas posibilidades de tocar, ya que B8 era muy conocido allá, donde prácticamente no existían grupos brasileros que canalizaran acertadamente la demanda del gran caudal de gente metálica que poblaba esa gigantesca metrópoli. Al identificarse como miembros de B8 en sus recorridas por las disquerías del microcentro, Iorio y Samarvide contaban solo con sus propias autoridades para manifestarlo, escasamente avalados por los 3 discos que aún conservaban del ínfimo apoyo del sello Umbral. Velozmente, los dueños de las disquerías les proponían trocarles 2 discos importados de edición brasileña por uno de B8. Como referencia de la popularidad de B8 en Brasil, aquí va una anécdota entre otras tantas que por sí misma confirma tal aseveración. Cierta tarde, en la que Beto y Ricardo viajaban en el metro junto a sus instrumentos, un pibe llevaba una carpeta con el logo de B8 en la tapa. Superada la emoción que primeramente los embargó, se presentaron frente a la incrédula mirada del brasileño, quizás porque para él, en aquellos momentos, era algo similar a que nosotros nos encontráramos en un colectivo con, por ejemplo, alguno de los grandes. Basados en la suposición de que los miembros de B8 no podían viajar en metro, sino encontrarse cómodamente alojados en un hotel con un plantel de colaboradores moviéndose alrededor, se hallaban también aquellas personas que, sin esa infraestructura detrás que los respaldara, no se arriesgaban a poner la plata necesaria para organizar un concierto. Aún así, a través de una disquería, les llegó una oferta que les proponía una presentación en un estadio de fútbol junto a otros grupos brasileños. Pero para llegar a esto debían ir a buscar a Santos a los 2 recientes ex-integrantes, bancarse y bancarle los gastos de una permanencia al menos de 2 meses, y todo esto sin siquiera tener una mínima seguridad de que llegado el momento de poner los huevos que la garra de B8 requería, finalmente Civile y Rowek los pondrían. Otra posibilidad que se les presentó fue que el amigo de Junior Costello tenía un hermano que tocaba la guitarra y en algún momento se pensó en él como posible violero de la banda. Pero los ya escasos fondos de Iorio y Samarvide impulsaron la decisión de retornar a la Argentina, rearmarse y volver luego a tocar a Brasil. Ya de vuelta, el panorama se les presentó adverso, frenando el ímpetu que traían en rearmar aceleradamente el grupo. No contando con un peso, debieron como primera instancia comenzar a trabajar para poder recién entonces dedicarse a tal tarea. La separación de Civile y Rowek tomó estado público el 19 de abril, fecha en la cual se presentó el grupo Quiet Riot en el Luna Park. Hallándose esa noche presente, Samarvide difundió la noticia, ante la cual la gente, lejos de conocer los tristes entretelones que determinaron tal separación, se mostró interesada en saber fundamentalmente si B8 continuaría su trayectoria. Desde aquel primer concierto en Chacarita,
De alguna manera siempre habían luchado juntos en esta historia, por lo que a pesar de que las cosas se mostraban más duras aún, la alianza Iorio-Samarvide se mostró nuevamente, otorgándoles la fuerza necesaria para afrontar ese difícil momento. Así surgió la idea de poner dos guitarristas, como intento de que homogéneamente evidenciaran una evolución que a las claras justificará el cambio adoptado. De esta manera, se concentraron en la búsqueda de dos guitarristas y de un batero que tocara con dos bombos. En alguna ocasión, Iorio había presenciado un show de Punto Rojo, por lo que convocó a Walter Giardino, quien contaba con alguna reputación como guitarrista y a pesar de estar enrolado específicamente en la corriente del rock and roll, no escapó a la tentación de formar parte de una banda tan particular como B8. Samarvide se hallaba unido por una relación de amistad con Miguel Roldán, quien aceptó la convocatoria pese a sus firmes influencias de bandas como Yes o Rush. Muchos fueron los bateros que probaron, pero ninguno reunía las caprichosas condiciones que Giardino requería. Finalmente, frente a la presión ejercida por este, se integró Gustavo Andino, baterista de Punto Rojo. Transformado en un quinteto, comenzaron a ensayar en la casa de Samarvide, donde sin demoras y más allá de la conveniente relación profesional, surgieron los primeros e inevitables roces. La personalidad de Giardino fue manifestándose progresivamente a medida que se transparentaban sus soberbias intenciones de implantar en B8 sus propias convicciones, acordes tal vez a su movida, pero que en esta historia resultaban desubicadas. Por otra parte, la postura de Andino rayaba en la estupidez, ya que lejos de actuar con modestia, se manejaba creyendo que le hacía un favor a B8, a pesar de distar enormemente de responder con la garra que el puesto requería, sin ser dueño de una trayectoria que lo avalara y, sobre todo, sin siquiera contar con su propio instrumento. En un momento signado por el firme intento de alinear su historia, Iorio soportaba estas nuevas presiones, confiando en poder sobrellevarlas lo suficiente hasta tanto los nuevos integrantes se adaptaran debidamente. Entre los meses de julio y agosto, la banda se dedicó a ensayar y a conceder entrevistas, en su mayoría procurados por Marcelo Tommy, quien ya se encontraba en el grupo colaborando con todo aquello que éste necesitara. El 8 de septiembre del 85, B8 aparece en los escenarios presentándose en la Biblioteca Popular de Olivos con esta formación: Iorio, Samarvide, Roldán, Andino, Giardino. El receso metálico que vivía ese año bajo la difícil situación económica del país, el estancamiento y la chatura de las bandas nacionales, sumado a que B8 reaparecía luego de un parate de 7 meses con interesantes novedades en su plantel, fueron motivos que provocaron una enorme movilización de gente que acudió a esa cita colmada de expectativas. Superando ampliamente las esperanzas que albergaba el grupo, la nutrida concurrencia obligó a efectuar 2 funciones con un lleno total cada una. El sonido contratado era de primer nivel y el grupo Tonelada actuó como soporte. Por esos días, la revista Riff Raff, impulsada por sus periodistas Fran Blumetti y Daniel Ladich, había lanzado y a color el que fuera el único póster de B8 durante su existencia que un medio sacara. Una vez tomadas las respectivas fotos, respetuosamente le otorgaron a B8 la libertad de elegir la que más le gustaba para la realización de mencionado póster. Ejemplares de esta edición de Riff Raff
junto a una cartilla conteniendo datos personales e informativos de la nueva presentación de B8, se repartieron gratuitamente en la Biblioteca de Olivos. Cabe acotar que Frank Blumetti fue el único de los que, trabajando en un medio de comunicación afín a esta movida, apostó en vida a la obra de B8, aportando el crecimiento del metal y que hoy, casi 10 años después, aún continúa transitando por el mismo camino. Este concierto transcurrió sin mayores problemas, salvo algunos disturbios producidos por el incontenible afán de ingresar al salón, cuya capacidad, 500 personas, rápidamente se encontró colmada. Una vez anunciada la segunda función, lentamente volvió todo a la normalidad. La respuesta del público en cuanto a los nuevos integrantes fue variada. Mientras algunos gritaban el nombre de Civile, otros afirmaban que nunca B8 había sonado tan ajustadamente, para lo cual indudablemente pesó el buen sonido y las luces contratadas. Unas semanas después, el sábado 14, la agrupación se presentó frente a la estación de Bernal con la organización de Marcelo Tommy. El soporte fue Kudo y la numerosa concurrencia pudo disfrutar de un buen show, a pesar de que poco faltó para que se suspendiera a raíz de la queja de los vecinos por los numerosos B8 que los metálicos habían pintado en las paredes de las casas lindantes. Los ensayos continuaron mientras Giardino insistía en incorporar a las bandas nuevas y personales propuestas que no se adaptaban a la idea de Iorio. Guiado por un extremo afán de estrellato, Giardino concurría a los ensayos presentando temas con influencias clásicas, caracterizándose por incluir larguísimos solos y poseer letras que, a criterio de Iorio y Sammarvida, eran apropiadas para mentes infantiles. Como Andino no poseía su propia batería, los primeros ensayos los efectuaron con una bata que un pibe de Valentín Alsina había dejado al probarse con anterioridad. Más tarde ensayaban armando una batería, recolectando partes que numerosos amigos le prestaban, tarea de la cual, frente al desinterés de Andino, se encargaban Marcelo Tommy y Ricardo Iorio. El 6 de octubre, B8 se presentaron en el Teatro de la Ciudad de La Plata, con la actuación como soporte del grupo local Genocidio. Este concierto fue organizado por Marcelo Tommy, con la colaboración de Ricardo Massey, baterista de Genocidio, quien le presentó al dueño de este lugar que funcionaba como discoteca, razón por la cual arreglaron para tocar un día domingo. Si bien las lujosas características del teatro con sus alfombras, sus butacas y su excelente acústica no concordaban con la estructura de los sitios en los cuales habitualmente B8 se presentaba, afortunadamente no hubo que lamentar disturbios y los platenses, junto a los que se habían trasladado desde otros puntos, se retiraron con la plena satisfacción de haber presenciado un magnífico show. El mes de octubre siguió su curso, mientras Iorio y Sammarvide vislumbraban los problemas que se avecinaban. Pese a todo, B8 brindó nuevamente otro show, solo por no perjudicar aún más al grupo, cancelando presentaciones ya convenidas. Movidos por la particular idea de Iorio, quien siempre consideró que tocando se demostraba, sobre todo un grupo heavy, que estaba vivo, y no era solo un disco, B8 continuó irrenunciablemente con su destino. Así, la banda se presentó el 12 de noviembre en la Esquina del Sol, en el barrio capitalino de Belgrano. La apertura estuvo a cargo del grupo Mordaz, seguidamente B8 arrancó con su actuación ante un recinto colmado de espectadores. Hacia el final del show, Iorio se sentó en un costado del escenario
y sintiéndose agotado intentó apoyarse estirándose hacia atrás, cayendo en un pozo de 2 metros. Pese a las nefastas consecuencias que los presentes temieron, el bajista se levantó prácticamente ileso y el show concluyó con 2 temas como bises. Más tarde, en el camarín, hartos ya de soportar las continuas prepotencias de Gustavo Andino, Iorio y Sammarvide consideraron que no se merecía la oportunidad de estar en B8, desvinculándolo tajantemente. Un par de días después, Giardino arribó al ensayo en compañía de Gustavo Rouwek, quien exigió ganancias como condición para su reintegro al grupo. Al ensayo siguiente, la intención del guitarrista, querer ganar espacios autoritariamente, se mostró crudamente, evidenciando lo inútil que era esperar un poco de ubicación de su parte. Así, el bajista y el cantante debieron esclarificarle que las decisiones relativas al grupo las tomaban ellos dos. Giardino no lo aceptó, olvidándose de que un grupo como B8, con tantas batallas liberadas, se había sumado como simple convocado, generándose una fuerte disputa tras la cual se dio por finalizado su fugaz paso por B8. Llegando a su fin el aguante de los padres de Sammarvide con los ensayos y viéndose seriamente amenazada la continuidad de los mismos, Marcelo Tommy ofrece desinteresadamente su casa para que los músicos dispusieran de ella para tal propósito. Se trasladan entonces a Villa Ballester, donde inmediatamente, sin detener su personalísima marcha, B8 integra a Adrián Cenci como baterista, quien anteriormente ya había sido probado, y decide confiar en Miguel Roldán como único guitarrista. Abocándose la banda sin más a los ensayos, Iorio comienza a componer algunas letras que posteriormente conformarían el tercer trabajo discográfico del grupo. 3 semanas después, exactamente el 20 de diciembre, B8 trasciende por primera vez los límites de su provincia natal, presentándose en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Cerca de 900 personas concurrieron al Teatro Labardén, apoyando lo que fuera una verdadera fiesta metálica, demostrando que con ganas y humildad las cosas sí podían salir bien. La noche se abrió con Ramet y siguió con la actuación de Metallian, grupo con el cual B8 entabló una relación de amistad a través de la cual las buenas vivencias fueron compartidas. Encarando positivamente la tarea, su organizador Norberto Lombardi dispuso un micro para trasladar a los músicos y sus colaboradores hasta esa ciudad, donde un opulento almuerzo los esperaba. Muy satisfechos con el desempeño de Roldán y Cenci, la voz y el bajo de B8 pudieron respirar la ansiada tranquilidad que les fuera esquiva con la anterior formación. Guardado en el recuerdo de todos como un concierto transparente, los músicos exteriorizaron en su show la alegría que sentían por el buen momento que vivía el grupo, y los presentes absorbieron esa renovada energía, constituyendo verdaderamente un concierto inolvidable. Finalizando el 85, B8 se presentó el 29 de diciembre en la ex Esquina del Sol, ubicada en Gurruchaga y Guatemala, capital federal, con la actuación del grupo soporte Belcebú. En este lugar demasiado reducido, que se súper desbordó de gente, la banda ofreció su show presentando algunos temas que formarían parte del tercer LP. Nuevamente se sintieron conformes no solo de cómo sonaban, sino también de cómo funcionaban entre ellos mismos. Tanto Cenci como Roldán demostraron que sabían mantener la real posición que debían, respetando y valorando la posibilidad que se les brindaba de formar parte de B8.